Estamos en este mundo lleno de pecado, tentación, maldades, pero queremos sin duda y buscamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque queremos un día sin duda llegar a ese cielo, a ese lugar que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turben, no tengan miedo. Yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén, dijo Jesús, por toda la eternidad. A esa ciudad celestial, que como la Biblia también lo llama, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, donde la presencia de Dios lo ilumina todo. Donde la presencia de Dios lo ilumina todo. Estaba mirando algunos textos en la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Dice, es Juan, el apóstol, el que está escribiendo la visión que había tenido. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y ese Jesús es el que dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que en mí anda, no andará en tinieblas. También en el capítulo 22, verso 5, dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La presencia de Dios iluminará aquel hermoso lugar. Y de ese lugar también leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. ¿Qué lugar nos espera? ¿Qué lugar nos espera? Que nada ni nadie, queridos, nos aparte de Dios, de su presencia. Que nada ni nadie nos aparte del camino que nos llevará un día a ese glorioso lugar que nos está esperando. Pero como cantábamos aún aquí en la tierra, ya podemos comenzar a vivir algo de su cielo. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, cuando sentimos la paz, el gozo del Señor en nuestras vidas, es porque estamos comenzando a vivir algo del cielo mientras aún estamos en la tierra. Mi tema hoy es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Me gustó este coro el domingo pasado cuando lo aprendimos y pedí a Ronnie y a Carolina que lo volvieran a cantar. La presencia de Dios es un cielo para mí. Y no pretendo hoy descubrir por completo lo que es la presencia de Dios, porque es imposible para el ser humano, para nosotros, comprender todo lo que es Dios, su amor, su gloria, su santidad, su poder, su majestuosidad. Cuando pensamos nosotros en la presencia de Dios, sin duda lo asociamos con sensaciones que tú y yo tenemos en determinados momentos. Algo que el cristiano experimenta en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, algunas personas en la presencia de Dios sienten gozo, un gozo especial. Otras sienten un calor. Hermano, sentí un calor en mi cuerpo. Es la presencia de Dios. Otras personas sienten un amor especial.
Otras se quebrantan en la presencia de Dios y lloran. Otros en la presencia de Dios se ríen de alegría, de gozo. Y todas esas manifestaciones son correctas. Pero solo mirando la palabra de Dios podemos, no digo comprender, repito otra vez, tratar de comprender en algo la naturaleza de Dios, la grandeza, la majestuosidad de lo que es la presencia de Dios. Y voy a mirar en algunas partes de la palabra de Dios, donde la presencia de Dios resalta realmente de una manera especial. Dice el salmista, la tierra tembló, aquel monte Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y se refiere seguramente a cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés, que dice que había relámpagos y truenos, se movía todo, salía como un humo desde aquel monte Sinaí. Era la presencia de Dios. También un poco más adelante dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Más adelante, o en otro lugar de la Biblia, dice, la tierra tiembla y los montes se derriten y fluyen como agua ante la presencia de Dios. Estaba mirando en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, dice Jehová. La presencia de Dios, grande, fuerte, poderosa, majestuosa. Hay un muy interesante libro en la Biblia. Toda la Biblia es interesante y toda la Biblia es una bendición. Pero está el libro de Daniel que cuenta la historia de ese joven israelita que por un lado, por no querer inclinarse ante una estatua, es tirado junto a sus 3 amigos al horno de fuego, calentado 7 veces más de lo común, y Dios lo salva. Más adelante, porque se había prohibido orar en público, Daniel ora igual abriendo la ventana hacia Jerusalén y es llevado y tirado al foso de los leones, hambriento, donde seguramente lo único que se podría rescatar más adelante de ese lugar serían los pobres huesitos de Daniel. Sin embargo, cuando van y miran adentro del foso, estaban los leones como gatitos mansos, con la boca cerrada, y Daniel alabando y adorando a Dios. Y entonces el rey persa de ese tiempo, el rey Darío, publica un decreto. Escuche, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios que tú y yo bendecimos. Ese es el Dios que tú y yo amamos y seguimos. Estaba mirando así algunas partes de la Biblia donde se resalta la grandeza de la presencia de Dios. Y cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, en aquel milagro tremendo que Dios hizo, y luego cuando sigue Faraón y su ejército, el mar se cierra y todos son ahogados. Y entonces la Biblia en el capítulo 15 del Éxodo, si lo quieres leer después todo, solo voy a leer algunas partes, está lo que dice el cántico de Moisés y de su hermana María. Entre otras cosas dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré,
Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. La presencia de Dios. ¿Quién como tú? Cantan. Oh Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Jehová reinará eternamente y para siempre. Oh, bendito sea ese Dios que es nuestro Dios. La grandeza y la presencia de Dios se extiende por todos lados, porque no tiene límites la presencia de Dios. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Y Dios tiene dominio y control absoluto, autoridad absoluta sobre todas las cosas. Dice la Biblia que nada acontece sin el permiso de Dios. Nada está fuera a su alcance, porque todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. La Biblia nos dice que Él está en todas partes. Su presencia está siempre en todo lugar. Quizás no de la forma que acabamos de leer, es decir, en la plenitud de su poder, de su majestad, haciendo temblar los montes o abriendo el mar en dos. Pero sí está siempre, queridos. Ya que para Dios el espacio y el tiempo son elementos que para Él no existen. No lo limita. Dios dijo, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Porque mis ojos están sobre todos los caminos del hombre, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde ante mi presencia. Lo que la Biblia quiere decir, mis amados hermanos y hermanas, amigos que escuchan, todo está expuesto ante la presencia de Dios. A tal punto que dice la Biblia que todas las cosas están desnudas ante Él. O sea, Él nos ve tal como somos. No podemos ocultarnos en lo más mínimo de ese Dios grande, fuerte y poderoso. No hay secreto humano que Él no conozca. No hay pecado de que Él no se entere haya acontecido. Nadie puede escaparse, nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Como Jonás quiso hacer cuando Dios lo envía a predicar. Él se opone porque era una ciudad horrible, llena de gente que no quería a Dios. Él dice, voy a ir allá, me van a matar. Y quiso huir de la presencia de Dios. Y no se puede huir de la presencia de Dios. Dios lo vio en el barco que subió, Dios lo vio donde se metió. Y le dijo, Jonás, estás queriendo escaparte de mi presencia, pero te estoy viendo. Y movió a la gente, porque Dios hace lo que Él quiere, aún con la gente que no cree en Él. Difícil quizás de entenderlo, pero querido, Dios hace lo que Él quiere, aún con la gente que no cree en Él. Hay gente que no es cristiana que sin embargo nos bendice. ¿No por qué nos bendicen? Porque Dios así lo quiso. Y punto. Porque Dios hace lo que quiere. Y Dios entonces movió a los marineros del barco para que dijeran, tú tienes la culpa, fuera al agua. Pero no para matarlo. Porque aunque tú y yo querramos a veces escondernos de la presencia de Dios, Dios no nos maldice por eso. Dios nos sigue amando.
Dios nos sigue buscando. Dios sigue queriendo que nos acerquemos a Él. Y fue lo que Él hizo con Jonás. No dijo, y bueno, me desobedeciste, moriste Jonás ahí en el medio del mar, porque no tenía seguramente ni salvavidas. Pero había preparado un pececito con una boca y una garganta tan grande que podía entrar. Bueno, y si no sabe la historia, lean el libro de Jonás. Porque, queridos, no podemos nunca escaparnos de la presencia de Dios, de la vista de Dios. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Hubo astronautas que llegaron a la luna y dijeron, ahí está la presencia de Dios. Hubo otros que también llegaron y dijeron, miramos por todas partes y no vimos a Dios por ningún lado. Es que a Dios también hay que querer verlo. A Dios también hay que querer recibir de Él. Si yo cierro la puerta de mi corazón, digo, Dios, no te quiero para nada. Claro que Dios no va a hacer nada. Yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él. Yo entraré a Él, cenaré con Él, le bendeciré, le ayudaré, le guiaré hasta que llegue al cielo. Pero si me abre la puerta, Dios no va a entrar pegándole una patada. Ah, ¿no quieres creer en mí? Toma. No. Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Queridos hermanos y hermanas, amigos, cuanto más nos acerquemos a Dios, más Él se acercará a nosotros. Cuanto más busquemos de su presencia, más Él nos llenará de su presencia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, por allá abajo, y si eres tu estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, tú estás en todos lados, Señor. Pero hay una manifestación de la presencia de Dios, en la cual Dios derrama constantemente sobre nosotros su atención, su amor, su gracia y su favor, sobre aquellos que le obedecen, le aman y le temen, porque eso es lo que dice la Biblia. Y ya se ha dicho muchas veces que lo que es el temor a Jehová, lo que es temer a Dios. Y temer a Dios no es tenerle miedo, queridos, no es temer a alguien que está ahí escondido atrás de las nubes. Pecaste, te voy a castigar. Ese no es Dios. Ese no es el Dios de amor que tú y yo conocemos. Ese no es el Dios de amor que la Biblia nos habla. Dios nos ama y no está escondido por algún lado viendo si fracasamos en algún momento, porque somos débiles y entonces nos cae con el martillo para golpearnos y lastimarnos, porque así no es Dios. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Temer a Dios es buscar caminar en su presencia. Temer a Dios es buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios con la ayuda de su Espíritu Santo. Porque tú y yo solos no podemos. Como seres humanos somos débiles, somos flacos. Nuestra humanidad nos lleva siempre al pecado porque en pecado nacimos. Pero por eso me gusta tanto ese coro que a veces cantamos y me gustaría cantarlo siempre, pero no se puede. Te necesito, Espíritu Santo, para enfrentar un nuevo día aquí, pues débil soy y solo no lo podré. Santo Espíritu, llena mi ser. Alguien dijo, lo leí el otro día, el temer a Dios significa tener tal reverencia por Él, que Él tenga un gran impacto en la manera
en que vivimos nuestras vidas. El temor de Dios es reverenciarlo, es someterlos a su voluntad y es adorarlo con admiración. Con admiración. Yo me imagino cuando les leía el cántico de Moisés y María, la admiración que ellos sentirían por Dios. Después de ver ese tremendo milagro, oh magnífico, grande, tu diestra es poderosa. Adoraban a Dios con admiración. Queridos, y a nosotros que somos sus hijos y sus hijas, Él nos ha llamado, Él nos llama y Él nos invita a caminar en su presencia. No a tener puntos donde encontramos la presencia de Dios. Vamos ahora a estar en la presencia de Dios, como que en el culto solamente está. O vamos ahora el martes a entrar en la presencia de Dios. A veces lo decimos y está bien, pero por otro lado no está bien. Porque en la presencia de Dios, Dios quiere que caminemos cada instante de nuestra vida. Amén. Cuando estoy en casa, estoy en la presencia de Dios. Cuando voy por la calle a hacer los mandados o en camino al trabajo, estoy en la presencia de Dios. Puedo ir hablando con Él, puedo ir diciéndole, Padre, te alabo, te adoro. ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy medio loco y hablo solo? No, porque estoy viviendo en la presencia de Dios. En todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, tú y yo podemos estar en la presencia de Dios. Y Dios toma un papel maravilloso en la vida de sus hijos y sus hijas. Aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, porque eso es lo que dice la Biblia, que aquel que recibe a Jesús tiene el derecho, la potestad de ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios. Y el papel de padre es el papel que ese Dios fuerte, poderoso, maravilloso, lleno de majestad y de poder, toma frente a aquel hombre y aquella mujer que recibe a Jesús en su corazón. Él toma el papel de padre. De ese padre que nos bendice, de ese padre que nos ayuda, de ese padre que nos abre el camino, de ese padre que nos protege, que está presente en nuestras vidas día tras día. No importa si el día es bueno, si el día es malo, Él está ahí. Bendito sea Dios. Queridos, Dios está contigo. Escúchame, Dios está contigo, aún en los momentos en que tú no lo sientas. ¿Cuántas veces pasa que no sentimos la presencia de Dios? Y quizás nos preguntamos y nos angustiamos, ¿qué está pasando conmigo, Dios? Pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Y no siempre lo sentimos, pero tú y yo, como cristianos que somos, no vivimos por sentimiento, vivimos por fe. Y a mí la fe me dice que no importa el día que yo viva o la situación en que me encuentre, Dios está conmigo. Cuando veo tus cielos, dijo el salmista, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Y yo a veces también lo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y a veces yo también lo digo, Dios, ¿qué vistes en mí, Dios? ¿Qué vistes en mí? Para tomarme en tus manos, para bendecirme de la manera que me has bendecido. ¿Qué vistes en mí, Dios? Y Dios no vio nada bueno. Dios no vio nada bueno en mí. Sino que todo ha sido el amor, la misericordia y la gracia de Dios. No hay otra cosa, queridos, que el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Ese Dios todopoderoso, majestuoso, que hace temblar los montes. Ese Dios es también nuestro Padre. Nuestro Padre. Es también nuestro buen pastor.
Como testimonio puedo decirles que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a ese Dios maravilloso. Todo lo que soy, si Dios me ha permitido servirle, a pesar de mis errores, de mis fallas, de mis debilidades, si Dios me ha permitido servirle hasta el día de hoy, es por su gracia y su misericordia. Si Dios me ha dado la hermosa familia que Dios me ha dado, es por pura gracia y misericordia de Dios, no es porque yo la haya merecido. Si Dios me ha dado una iglesia maravillosa, una familia espiritual como ustedes, no es porque yo la merezco, es por pura gracia y misericordia de Dios. Todo lo que soy y todo lo que tengo, se lo debo a ese Dios. Y ese Dios maravilloso te ama y quiere lo mejor para ti. En la presencia de Dios encontramos lo que necesitamos. En la presencia de Dios hay perdón de pecados. En la presencia de Dios encontramos la nueva vida que Dios quiere para nosotros. En la presencia de Dios, como cantábamos, podemos encontrar la sanidad, no solo para nuestro cuerpo, pero para nuestra alma, que a veces está herida, dolorida por diferentes situaciones. En la presencia de Dios encontramos liberación para diferentes vicios que el ser humano pueda tener, o angustias que nos oprimen y no nos dejan vivir en paz. En la presencia de Dios encontramos esa paz maravillosa que solo Dios puede dar. Esa paz hermosa y maravillosa que solo Dios puede dar. Y Él quiere darnos una paz y un gozo que nada ni nadie nos la pueda quitar. Que aún en medio de quizás las lágrimas que podamos sufrir por diferentes situaciones que golpean nuestra vida, nuestro cuerpo, aún en esos momentos, en nuestro interior podemos sentir la paz y el gozo que solo Dios y su presencia nos pueden dar. ¿Qué necesitas hoy? Porque aquí está su presencia. Aquí está su presencia para bendecirte. Aquí está su presencia para tocarte. Por eso, no dudes. No dudes en lo más mínimo. Y si ves que tu fe ha estado fallando y flaqueando este último tiempo, dile como los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Porque puede pasarnos como humanos que somos, que nuestra fe decaiga o flaquee. Pero no dejemos que la fe desaparezca. Digámosle como los discípulos a Jesús: auméntame la fe, Señor. Yo quiero seguir creyendo en ti. Yo quiero seguir aferrado a tu mano. Yo quiero seguir viviendo en tu presencia. Porque en tu presencia es que encuentro todo lo que mi vida necesita. Bendito sea Dios. La presencia de Dios está aquí. Y Él quiere hacer contigo un milagro en esta tarde. Vamos a orar a Dios. Padre, mi alma te alaba y te bendice. Dios, te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tu amor es tan grande, tu amor es infinito. Porque tú nos permites aquí en la tierra vivir en tu presencia y sentir como que vivir en tu presencia es parte del cielo. Ese cielo hermoso que nos está esperando, que no vamos a dejar que nada ni nadie nos quite la oportunidad de un día llegar a ese lugar. Pero Dios, tu presencia está aquí de una manera especial para tocar nuestras vidas, para bendecirnos, para sanarnos, para cambiar, para transformar lo que tenga que ser cambiado y transformado en nuestras vidas. Y como cantábamos, oh Dios,
Tu presencia está aquí para limpiarnos de todo pecado, para purificarnos, para restaurar nuestra vida, para renovarnos en tu presencia, en tu poder y en tu Santo Espíritu. Tú estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Sea bendito tu nombre. Sea bendito tu nombre.